Bien, buenos días. Vamos a empezar la teoría del módulo 2. Este módulo no tiene mucha teoría, porque además es cortito. Estamos en la página 67 de los apuntes, empieza el módulo, y las primeras partes, técnicas de operación de cámara, todo esto lo hemos visto en el módulo anterior en la práctica. Lo que es el balance de blancos, cómo se hace, cuál es la morfología de una cámara, es decir, lo que les expliqué del cuerpo de la cámara y el objetivo, la diferencia con una cámara de estudio. En definitiva, todo esto lo hemos visto en la práctica. Bien, nos situamos en la página 71. El foco. Ya les he dicho que los objetivos normales por debajo de 50 centímetros no enfocan. ¿Qué hay que usar por debajo de esos 50 centímetros? Hay que usar un macro. ¿Qué pasa? No todos los sensores tienen la misma distancia de enfoque. Puede haber una cámara que enfoque a 50 centímetros justo, pero otra lo haga a 65. ¿Vale? Es decir, que varía mucho. Pero siempre recordar que no todos los planos son posibles. El desenfoque se usa en muchas ocasiones para narrar algo. Pero también les he dicho bastantes veces que no nos arriesguemos a que parezca una imagen que está mal por estar desenfocada. Aquí sí tenemos dos ejemplos. Tenemos un plano de Chinatown de Roman Polanski, en el cual el cuchillo está desenfocado y él está enfocado. Si lo vemos más abajo, se ve claramente cómo se ha conseguido ese plano. Simplemente no jugando con el enfoque, sino poniendo el primer objeto, en este caso el cuchillo, en una distancia que la cámara no es capaz de enfocarlo. ¿Vale? ¿Ven la diferencia? No estoy jugando un doble enfoque, sino pongo un objeto donde nunca podría estar enfocado. Bien, vamos a ver lo que es la distancia hiperfocal. Y voy a leer, para ahora explicarlo. Esto a lo mejor al principio es un poquillo complicado de coger. La distancia hiperfocal de un objetivo es la mínima distancia a la que se puede enfocar con él, de modo que obtengamos nitidez total desde antes de ese punto, exactamente desde la mitad de su distancia, hasta el infinito. Esta distancia es la posición de enfoque que proporciona una mayor profundidad de campo. Lo he comentado varias veces. Profundidad de campo, que vamos a empezar a trabajar en las prácticas también con ella. Yo tengo aquí una cámara, aquí un sujeto, y el espacio donde esté todo enfocado es la profundidad de campo. ¿Vale? Al hablar de distancia hiperfocal, lo que quiero conseguir es que esta distancia sea lo máximo posible. Voy a ponerles un gráfico. De todas maneras, todo esto, luego se los enseño, se lo he subido a la plataforma. Fíjense. En este caso un fotógrafo, da igual que si fuera un camarógrafo. Tenemos un sujeto, la chica aquella,
y todo el rango que se puede conseguir con determinado objetivo que esté enfocado. Si la chica la situamos en los 6 metros, ¿vale? Una tercera parte dijimos, y eso antes de ese punto, exactamente de la mitad de su distancia. Sí, si la distancia que tenemos es de los 3 a los 10 metros, una tercera parte son 3 metros. Es decir, 3 metros por delante está enfocado y 2 terceras partes, 6 metros por detrás, está enfocado. ¿Me explico? Si nosotros conseguimos esa distancia hiperfocal, no para todos los planos, para algunos planos, lo que estamos haciendo es que el sujeto se pueda mover libremente y siempre esté enfocado. Esta distancia hiperfocal, ¿cómo se consigue? Se consigue según el objetivo que usemos. Vamos a aprovechar ahora para ver los distintos tipos de objetivos. Lo hemos visto por encima algunas veces. Pero yo tengo básicamente objetivos gran angular, objetivos que podemos denominar normales, y teleobjetivos. Los objetivos los voy a medir por la distancia focal. Para que nos entendamos en una primera aproximación, la distancia focal es el tamaño del objetivo en milímetros. Ahora precisaremos un poco más. Si yo tengo un objetivo de 28 milímetros, de ahí para abajo son grandes angulares. Si yo tengo un objetivo de 35 o de 50 milímetros, son los objetivos que consideramos con una distancia focal normal. Y a partir de 70 milímetros, lo que tenemos son teleobjetivos. ¿Qué pasa? Cada objetivo de estos da una imagen distinta. También da una profundidad de campo distinta porque tiene un ángulo distinto. Gran angular tiene un ángulo grande, por eso le pongo el más, y una profundidad de campo grande. Si yo tengo un objetivo que me hace esto, todo lo que está aquí va a estar enfocado. En los objetivos normales tienen un ángulo medio y una profundidad de campo media también. Si seguimos con este ejemplo, yo tengo un gran angular, quedarían todos ustedes enfocados y entrarían en plano. Si tuviera un 35 o un 50, sacaría nada más que a Juanca. Y un teleobjetivo tiene un ángulo estrecho. Cuanto más grande es el teleobjetivo, más estrecho es el ángulo.
y tiene una profundidad de campo pequeña, corta, como ustedes quieran llamarla. El ángulo sería así, sacaría a alguien lejano, sacaría a Jenny, pero con muy poquita profundidad de campo. Desde que Jenny moviera la cabeza, ya se saldría de foco. ¿Vale? Por lo tanto, la profundidad de campo depende del tipo de objetivo. La distancia hiperfocal máxima, ¿con qué tipo de objetivo piensan ustedes que la conseguiría? Con el gran angular no hay distancia hiperfocal, está todo enfocado. Con la normal. Porque si yo pongo un teleobjetivo, nunca podré lograr esa distancia hiperfocal. De entrada vamos a trabajar para conseguir esa distancia con estos valores. ¿Ok? Bien. La profundidad de campo, que es una de nuestras armas mayores para la hora de contar, también depende del diafragma. Si nosotros tenemos un diafragma abierto, ¿vale? Tenemos un valor de 2,8 o un diafragma 3, la profundidad de campo es menor. Si tengo un diafragma cerrado, un 8 o un 11, la profundidad de campo es mayor. Por lo tanto, sí. O sea, con el gran angular no es que no se tenga que enfocarlo, sino que es más fácil conseguirlo. No, es que lo tienes todo enfocado. Sí, bueno, o sea, que como que está más cerca, ¿no? Sí. Les decía, profundidad de campo. Para que no se olviden, cuando nosotros no vemos bien, ¿qué hacemos para enfocar con los ojos? ¿No los cerramos? Lo mismo. La cámara, para conseguir mayor profundidad de campo, cuando cierras el diafragma, aumenta la profundidad de campo. ¿Esto lo tienen claro? Vale. Vamos a esto que estoy contando, ponerlo en un gráfico. Profundidad de campo. Mayor distancia focal, que es lo que acabamos de borrar. Menor profundidad de campo. Si tengo un teleobjetivo, tengo menos. Igual, menor profundidad de campo. Esto sí es interesante que lo apunte. Menor distancia focal, es decir, un gran angular, igual mayor profundidad de campo. Primer parámetro. Este parece claro. Diafragma. Mayor diafragma. O vamos a ponerlo de otra manera para que se entienda abierto. Se entienda mejor, perdón. Diafragma. Abierto. Pongo entre paréntesis aquí menor número F, recuerden. Si tengo un 2,8 es que el diafragma está muy abierto. Igual menor profundidad de campo. Por lo tanto, lo contrario, diafragma cerrado igual mayor profundidad de campo. Si no se entiende, me lo dicen. Distancia hiperfocal, ¿les quedó clara? ¿Cómo cambia la profundidad de campo? Con la distancia, con el diafragma. ¿Qué otros elementos piensan ustedes que podemos jugar para variar la profundidad de campo?
El zoom es esto. ¿El qué, Juan? La distancia. El tiro de cámara. Mayor tiro de cámara, es decir, si pongo la cámara más alejada, ¿qué habrá? ¿Mayor o menor profundidad de campo? Con el mismo objetivo, las dos, ¿qué plano daría mayor profundidad de campo? ¿El de Eduardo o el de Santi? El de Eduardo. A mayor distancia de cámara, mayor profundidad de campo. Es como la distancia focal, ¿vale? A menor tiro de cámara, igual menor profundidad de campo. Estas tres variables grabadas a fuego, no se nos pueden olvidar. Hay una cuarta variable que a mí no me gusta usar, porque es un elemento que a mí no me gusta usar de la cámara y me lo habrán oído varias veces, que es el shooter, la velocidad de obturación. ¿Vale? Evidentemente el shooter se puede corresponder con el diafragma, porque si yo bajo la velocidad de obturación, ¿qué pasa? Entra más luz. Por lo tanto, disminuye la profundidad de campo. Si yo subo la velocidad a unos 125, por ejemplo, entra menos luz, con lo cual hay más profundidad de campo. Pero como les he dicho, si no es estrictamente necesario, jugar con el parámetro en fotografía es distinto. En cine y televisión, la velocidad de obturación solo para determinados casos. Dime. Mayor tiro de cámara, más profundidad de campo. Más profundidad de campo, exacto. Bueno. Círculo de confusión. Hoy la teoría de hoy es súper importante para comprender muchas cosas. En este caso, igual que distancia hiperfocal, tengo que leer la definición y ahora explicarla. Esto lo tienen, los gráficos que estoy poniendo, los tienen en la plataforma, ahora digo dónde. Círculo de confusión define qué tamaño es aceptable y considerado como un punto cuando un punto de la realidad no está perfectamente enfocado. Cuando el círculo de confusión no es percibido por el ojo humano como un punto, se dice entonces que esa región de la imagen está desenfocada. El círculo de confusión aceptable es el de una foto impresa de tamaño 20 por 25 visto a una distancia de 61 centímetros. Y el círculo no puede ser mayor de 0,25 minutos de diámetro. Me pueden decir, Paco, qué cosa más rara. A ver si es Acerina que no ha hecho más que sonar.
Perdón. Paco, todo esto suena a chino. Fíjense, no es tan difícil. Lo que estamos diciendo es lo mismo que pasa con los píxeles. Cuando el círculo de confusión es muy grande, se ve borroso. Cuando el círculo de confusión es pequeño, se ve claro y nítido. Lo que leímos antes es como todo, como igual que se tomó la escala como referencia para los planos, aquí se ha tomado eso que les dije, que mirando 61 centímetros se vea un pequeño puntito. ¿Eso para qué nos sirve? Nos sirve para lo que le he dicho muchas veces, de no matar mosquitos a cañonazos. Si yo voy a hacer un trabajo para ponerlo en Facebook, que se va a ver así, no me tengo que preocupar del círculo de confusión. Si ese trabajo lo ampliara a esta pantalla, lo que me saldría es grano. Ya le suena más, ¿no? Grano, igual que fotografía. El círculo de confusión es grano. Es decir, lo que no se ve claro. Y ese círculo de confusión varía según el tamaño de donde vayamos a proyectar. ¿Ok? Es una medida. ¿Quién nos va a dar que no nos pasemos ese círculo? El enfoque y luego el sensor y la resolución con la que grabemos. ¿Vale? Si yo enfoco perfectamente, pero grabo entre 160 por 180, o exporto luego en eso, si lo voy a reproducir pequeño, volvemos a lo mismo, se ve fantástico en el móvil, pero si lo voy a reproducir en grande, no se ve tanto. Por lo tanto, recuerden el círculo de confusión y asócienlo a el grano. Bien. Punto nodal, plano focal y distancia focal. ¿Vale? Yo les dije antes que la distancia focal era el tamaño en milímetros del objetivo, pero que íbamos a precisarlo más. No es exactamente eso. Eso era para entendernos. Fíjese en el gráfico. La distancia focal, desde que entra la luz, por lo tanto la imagen, en el objetivo hasta que se forma, no sería la carcasa externa, esa distancia focal, sino sería la interna. O sea que va a haber una diferencia de 0,1 milímetro. Voy a ponerlo aquí para que se vea más claro. Imagínense este objetivo. Tiene una distancia focal, esto es un 120 milímetros, por lo tanto, es un teleobjetivo. ¿Vale? Los 120 milímetros no son estos, son estos. Es prácticamente lo mismo, pero cuenten aquí el grosor del cristal y un poquito de chapa y pintura, ¿vale? Esa es la distancia focal. Punto nodal. Vamos a la definición.
el punto tras la lente donde los haces de luz convergen y se invierten. Es lo que tenemos aquí. Justo donde entra la imagen, donde entra la luz. Y el plano focal es donde se forma la imagen. Estos son tres valores que se unen a la distancia hiperfocal. Punto nodal, plano focal y distancia focal. Esto, junto con la profundidad de campo, debemos de conocerlo así al dedillo, ¿vale? Bien. Volvemos a los apuntes. Fíjense. Esta imagen está toda enfocada. ¿Qué objetivo habremos usado? Un gran angular. Fíjense esta otra imagen de aquí abajo. ¿Qué objetivo habremos usado? También un gran angular. Está todo enfocado. ¿Qué habremos usado aquí? Un teleobjetivo, y si queremos que la profundidad de campo disminuya, abrir el diafragma, ¿vale? Con lo cual conseguimos que solo esté enfocado realmente la cara de él. Estos son ejemplos de lo que hemos visto hoy. Aquí tenemos un ejemplo de un objetivo de 35 milímetros, ¿vale? Está enfocado aquella parte que nos interesa, pero el fondo está desenfocado, pero no hasta ese punto de no diferenciarse nada. Y además aquí he utilizado lentes anamórficas. ¿Qué es eso? Las lentes anamórficas las podemos montar, por ejemplo, en las cámaras de cine que tenemos, o en una DSLR. Son lentes que lo que hacen es modifican la visión. Y luego en la proyección, cuando trabajamos con lentes anamórficas, lo único que hay que tener en cuenta es que al editar, le tenemos que decir en el proyecto que hemos usado lentes anamórficas, ya lo veremos. Y al proyectar, el proyector tiene que tener lente anamórfica. Lo que se consigue es un efecto de mayor profundidad de campo y de cierta distorsión de los personajes, que en cine se utiliza muchísimo, que ayuda a dar ese look cinematográfico que tiene muchas películas. Y bien, o con plano focal, para terminar hoy, hay distintos accesorios que nos ayudan en nuestro trabajo, ¿vale? No son propios de una cámara NG, pero sí de otros tipos de cámaras que trabajamos. El tubo de extensión, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Aumenta la distancia focal de un objetivo. Ojo, no nos olvidemos que es un zoom. Un zoom es un objetivo de distancia focal variable. Es decir, que en un mismo aparato hay varias distancias focales. Esto, si se lo ponemos a un 35, podremos convertirlo, por ejemplo, en un 70. Un objetivo normal en un teleobjetivo. Esto se utiliza todavía, sobre todo en las DSLR.
Otra cosita que ya hemos hablado, los puntos de enfoque. Fíjense que ahí el foquista está calculando la distancia y luego le pondrá una marca al foco y al suelo para saber a esa distancia qué foco exactamente es el que va. Aquí tenemos a un foquista y al operador de cámara detrás, trabajando los dos al unísono. Pero todo tiene que estar medido antes, porque si no, no coincide. Aquí observamos las marcas de foco en la gemela de resplandor que tienen debajo de los pies. Y aquí un alargador para enfocar. Es muy simple, es una ruedecilla dentada que coincide con las ruedas dentadas del objetivo. Entonces, por ejemplo, hay una conversación, ¿no? Y esos planos que se ven que va cambiando el foco, se ve primero el focado que está más lejos, que está más cerca, entonces ese es el que se encarga de... O sea, en cine, pero eso lo podemos hacer nosotros también, y lo haremos con las cámaras. Por ejemplo, el foquista es el que se encarga de enfocar a uno y a otro, o sea, manteniendo el plano en la distancia. En cine. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Porque las cámaras de cine ya ahora son más compactas. Eran tremendas, o si montas un objetivo así, tú desde tu puesto de operador de cámara no puedes manipular el foco. En nuestro caso, ahora que estamos trabajando con ENG, lo hacemos todos nosotros. Bueno, y creo que, no sé si me dejé algo por detrás. Ah, un multiplicador, vale. Lo dije al revés, perdón. El multiplicador es para aumentar la distancia focal. El anillo de enfoque es para disminuirla, ¿vale? Para poder enfocar más, por debajo de esos 50 centímetros con que empezamos hoy la clase. Y luego, lentes de aproximación son un macro barato para ponerle delante y que podamos enfocar macro sin tener que comprar un objetivo macro. Vale. Lo que hemos visto hoy es básico, fundamental, para comprender el mundo de las cámaras. ¿Ok? Por eso lo hemos dejado, como siempre, grabado. ¿Ya cortamos, por favor?